La oscuridad envolvía en el pueblo de Canton, como un manto siniestro, mientras las sombras se alargaban y el soplido del viento resonaban entre las calles desiertas. En el corazón de la urbe, erguida como un espectro olvidado, se alzaba la Casa del Silencio. Abandonada desde hacía décadas, la mansión se alzaba majestuosa pero macabra, sus ventanas tapiadas como ojos ciegos que nunca más verían la luz del día. La gente del pueblo susurraba historias sobre la casa, historias de desapariciones misteriosas y de ruidos que se escuchaban en las noches de luna llena. Nadie se atrevía a acercarse a la Casa del Silencio, excepto un grupo de adolescentes temerarios que buscaban emociones fuertes en aquellas paredes que susurraban secretos del pasado. Entre ellos se encontraba Alex, un joven valiente pero temerario, cuyo deseo de desafiar lo desconocido lo había llevado a investigar los misterios de la Casa del Silencio. Con él estaban Sarah, su mejor amiga desde la infancia, y Chris, el chico nuevo del pueblo que había llegado con un aire de misterio que intrigaba a todos. La noche era fría y húmeda cuando el trío se acercó sigilosamente a la mansión, con el corazón latiendo con fuerza en sus pechos. A medida que se adentraban en las sombras de la casa, una sensación de malestar los invadía, como si algo oscuro los observara desde las sombras. Pero Alex no se detuvo. Con paso decidido, empujó la puerta entreabierta y entró en la casa, seguido de cerca por Sarah y Chris. El interior estaba envuelto en una penumbra espesa, apenas iluminada por la luz de la luna que se filtraba por las ventanas polvorientas. El aire estaba cargado de un olor a moho y decadencia, y el suelo crujía bajo sus pies como si la casa misma estuviera viva y respirando. Sin embargo, no había vuelta atrás. Habían cruzado el umbral de la Casa del Silencio, y ahora debían enfrentarse a los horrores que aguardaban en su interior. A medida que Alex, Sarah y Chris exploraban los corredores polvorientos de la Casa del Silencio, una sensación de inquietud se apoderaba de ellos. Cada crujido del suelo y cada sombra que se movía en las esquinas los mantenía en vilo, con los nervios a flor de piel. Pronto, llegaron a una escalera que se alzaba ominosa hacia los pisos superiores. Alex, con su curiosidad insaciable, decidió que era hora de enfrentar el desafío y subir hacia lo desconocido. Sarah y Chris, aunque temerosos, no pudieron negarse a seguirlo. Los escalones crujían bajo sus pies mientras ascendían lentamente, como si la casa misma estuviera protestando por su presencia. Con cada paso, la atmósfera se volvía más densa, como si estuvieran siendo observados por algo que acechaba en las sombras. Finalmente, llegaron a un largo pasillo oscuro, donde las puertas cerradas se alineaban como guardianes silenciosos de los secretos que yacían dentro. Alex se detuvo frente a una puerta antigua, cuyo pomo de bronce estaba cubierto de óxido y cuyas tablas de madera crujían ominosamente. Con un suspiro, Alex giró el pomo y empujó la puerta, revelando una habitación envuelta en sombras. El aire estaba cargado de un olor acre, y una sensación de malestar los invadió mientras cruzaban el umbral. La habitación estaba vacía, excepto por un viejo mueble cubierto de polvo y un espejo cubierto por un paño negro. Chris se acercó con curiosidad al espejo, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda cuando vio su reflejo distorsionado en la superficie empañada. De repente, un ruido se alzó en la habitación, un murmullo apenas perceptible que parecía surgir de las sombras mismas. Alex, Sarah y Chris se miraron entre ellos, con los ojos llenos de temor mientras el sonido crecía en intensidad, envolviéndolos en un abrazo gélido. El ruido se intensificaba, llenando la habitación con una cacofonía de voces susurrantes que parecían susurrar secretos olvidados y advertencias siniestras. Alex, Sarah y Chris se sentían atrapados en un torbellino de sonidos, incapaces de distinguir una palabra coherente entre el caos. De repente, el espejo frente a Chris comenzó a temblar, su superficie ondulante reflejaba imágenes distorsionadas que parecían surgir de algún mundo oscuro y retorcido. Chris retrocedió con un grito ahogado, su corazón latiendo con fuerza en su pecho mientras luchaba por mantener la compostura. Sarah agarró su brazo con fuerza, sus ojos llenos de miedo mientras buscaba una salida de aquella pesadilla. Alex, por otro lado, parecía hipnotizado por el espejo, su mirada fija en la superficie temblorosa mientras luchaba por entender lo que veía. De repente, una figura oscura se materializó en el reflejo del espejo, una sombra retorcida que se alzaba detrás de ellos con ojos vacíos y garras afiladas.
Un grito escapó de los labios de Sarah mientras se giraba para enfrentar a la presencia oscura, pero no había nadie allí. La habitación estaba vacía, excepto por ellos tres y el espejo tembloroso que reflejaba su terror. El ruido había cesado, dejando solo el sonido de sus propias respiraciones entrecortadas mientras intentaban recuperar el control de sus mentes turbadas. Con el corazón aún latiendo con fuerza en sus pechos, Alex, Sarah y Chris salieron corriendo de la habitación, deseando dejar atrás aquel lugar maldito y sus secretos oscuros. Pero la casa del silencio no estaba lista para dejarlos ir tan fácilmente. Los ruidos los perseguían, ruidos que parecían prometer un destino aún más oscuro y retorcido. Mientras Alex, Sarah y Chris huían de la casa del silencio, el aire pesado y cargado de la mansión parecía aferrarse a ellos como una sombra insistente. Cada paso que daban resonaba en los corredores vacíos, como un eco de su propia angustia. A medida que se alejaban de la casa, la oscuridad que la envolvía parecía disiparse lentamente, dejando atrás la sensación de opresión que los había dominado. Sin embargo, el recuerdo de lo que habían presenciado aún los atormentaba, como una sombra que se negaba a desaparecer. De vuelta en la seguridad relativa de la ciudad, el trío se reunió en el café local, tratando de hacer sentido de lo que habían experimentado. Las palabras se atascaban en sus gargantas mientras intentaban describir lo que habían visto y sentido en la casa del silencio, pero ninguna descripción parecía hacer justicia a la verdad aterradora que habían presenciado. Fue entonces cuando una anciana, sentada en la mesa contigua, se les acercó con ojos llenos de sabiduría y misterio. «He oído hablar de sus aventuras en la casa del silencio», dijo con voz suave pero firme. «Pero hay mucho más en esa casa de lo que ustedes pueden imaginar». Intrigados, Alex, Sarah y Chris se acercaron, ansiosos por escuchar lo que la anciana tenía que decir. Y así, durante horas, escucharon la historia oscura y retorcida de la Casa del Silencio, una historia de tragedia y traición que había sido olvidada por el tiempo pero que seguía viva en los ruidos de las sombras. A medida que la anciana hablaba, una sensación de malestar los invadía, como si estuvieran siendo arrastrados por un remolino de oscuridad hacia un destino incierto. Pero ya era demasiado tarde para retroceder. Habían desenterrado los secretos de la Casa del Silencio y ahora debían enfrentarse a las consecuencias de su curiosidad insaciable. La anciana continuó su relato, tejiendo una red de secretos y misterios que envolvían la historia de la Casa del Silencio. Según ella, la mansión había sido el hogar de una familia adinerada en el pasado, cuya fortuna estaba envuelta en oscuras prácticas y pactos siniestros. Con el paso del tiempo, la mansión se había convertido en un lugar maldito, habitado por las almas atormentadas de aquellos que habían sucumbido a la codicia y la depravación. Los ruidos que habían escuchado Alex, Sarah y Chris eran el eco de esas almas perdidas, clamando por redención en un mundo que había olvidado su existencia. Pero lo peor estaba por venir. Según la anciana, al despertar la curiosidad de los jóvenes intrépidos, habían desatado una fuerza oscura que yacía dormida en lo más profundo de la Casa del Silencio. Una fuerza que no se detendría ante nada para reclamar lo que consideraba suyo. Con el corazón lleno de miedo, Alex, Sarah y Chris se enfrentaron a la realidad de su situación. Habían despertado una maldición que amenazaba con consumirlos a todos, arrastrándolos hacia un abismo de oscuridad del que no había escape. Decididos a desafiar su destino, el trío se embarcó en una misión desesperada para encontrar una forma de romper la maldición antes de que fuera demasiado tarde. Con la ayuda de la anciana y sus conocimientos oscuros, buscarían las respuestas ocultas en las profundidades de la Casa del Silencio, enfrentándose a los horrores que aguardaban en su interior. Pero el tiempo corría en su contra, y cada paso que daban los acercaba un poco más al borde del abismo. ¿Podrían Alex, Sarah y Chris encontrar la manera de detener la maldición antes de que fuera demasiado tarde, o sucumbirían al poder implacable de la Casa del Silencio? Con el corazón lleno de determinación y el temor palpable en el aire, Alex, Sarah y Chris se adentraron una vez más en la oscura morada de la Casa del Silencio. La mansión parecía respirar con vida propia, sus pasillos retorcidos y sus habitaciones sombrías susurraban secretos ancestrales que se negaban a ser olvidados. Guiados por la sabiduría de la anciana, el trío se abrió paso con valentía a través de los laberintos de la mansión, enfrentándose a todo tipo de obstáculos y peligros en su búsqueda desesperada de una manera de romper la maldición que los acechaba.
Finalmente, llegaron a una sala oscura en el corazón de la casa, donde una presencia oscura los aguardaba con ojos brillantes y llenos de malicia. Era la encarnación misma de la maldición, una entidad antigua y poderosa que se alimentaba del sufrimiento y la desesperación de aquellos que se atrevían a desafiarla. Con el corazón lleno de temor pero también de determinación, Alex, Sarah y Cress se enfrentaron al ser maligno, utilizando todo su coraje y astucia para combatirlo. Durante horas, lucharon una batalla épica, con el destino de sus almas en juego con cada golpe y cada movimiento. Pero al final, fue el poder del amor y la amistad lo que triunfó sobre la oscuridad. Unidos en su determinación de protegerse mutuamente, Alex, Sarah y Cress lograron encontrar la debilidad del ser maligno y explotarla, liberando así a la Casa del Silencio de su influencia corruptora. Con un suspiro de alivio, el trío abandonó la mansión, dejando atrás los horrores que habían presenciado pero llevando consigo el recuerdo de su valentía y su determinación. Aunque la Casa del Silencio seguiría siendo un lugar de misterio y terror para siempre, Alex, Sarah y Cress sabían que habían logrado cambiar su destino y encontrar la redención en medio de la oscuridad.